Bendiciones, hermanos. Es un privilegio estar aquí otra vez para compartir la palabra del Señor con ustedes. Le voy a pedir que abran sus Biblias rápidamente a donde estábamos la última vez que hablamos. Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Y rápidamente quisiera recordarles de lo que hemos estado hablando. En este pasaje estamos viendo las características de la familia de Dios. Las características de la familia de Dios. Y vimos que la primera característica de la familia de Dios es que está compuesta ¿de qué? Está compuesta de hijos de Dios. Hijos de Dios. La familia de Dios está compuesta únicamente y solamente de hijos de Dios. La segunda característica es que la familia de Dios tiene una esperanza maravillosa. Y esa es la esperanza de que un día vamos a ser transformados y vamos a ser hechos semejantes a Dios. Y hoy vamos a retomar la tercera característica. Y es que la familia de Dios vive en santidad. Y vamos a estarnos concentrando en los versículos del 3 al 9. Así que vamos a leerlo rápidamente, por favor. ¿Estamos ahí todos? Dice la palabra del Señor: todo aquel que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Nos presentamos en este momento ante ti pidiendo tu ayuda. Necesitamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra y también para poder aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este momento. Sé tú hablando a cada una de nuestras vidas. Sé tú trayendo a nuestra mente aquellas cosas con las cuales tú quieres tratar en nosotros. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas al nosotros aplicar estas verdades. Y te damos gracias desde ya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, en las dos primeras características de la familia de Dios, que está compuesta de hijos de Dios y que tenemos una esperanza maravillosa, en estas dos encontramos dos cosas bien interesantes. Encontramos aclaración y esperanza. En primer lugar, vimos que la familia de Dios está compuesta solamente de hijos de Dios. Y eso nos aclara de que la familia de Dios no tiene a cualquier persona como miembro. Yo no soy parte de la familia de Dios porque yo crecí en un hogar cristiano. Yo no soy parte de la familia de Dios porque voy a la iglesia todos los domingos. Yo no soy parte de la familia de Dios ni siquiera porque yo sigo todas las normas de la Biblia. Eso no me hace parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios, hijo de Dios, porque he sido llamado por Dios y he sido transformado por Él por dentro. La palabra de Dios claramente nos mostró que solo un pecador que ha sido perdonado, adoptado y transformado internamente puede ser llamado hijo de Dios y por lo tanto ser parte de la familia de Dios. Pero también encontramos esperanza. Esperanza en el hecho de que un día estaremos con Dios.
y seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él en maneras que hoy no podemos ser semejantes a Él. Pero según veremos más adelante en el capítulo 3, hemos sido transformados para comenzar a ser semejantes a Dios ahora. ¿Usted ha escuchado acerca de la posición de cafetera? Eso yo lo aprendí este fin de semana, yo no sabía que existía. La posición de cafetera. Según mi esposa, yo tiendo a pararme en la posición de cafetera. Y se ve así. Bueno, ayer estábamos viendo a Julián jugando fútbol, soccer. Y en uno de esos momentos, cuando la pelota está parada, que no hay juego, nos damos cuenta que alguien está parado, adivine en qué posición. En la posición de cafetera. ¿Y por qué será? Porque es hijo mío, se parece a mí. Bueno, las últimas dos características que vamos a ver de la familia de Dios en este capítulo nos van a desafiar en primer lugar. Y nos van a desafiar porque nos van a llevar a evaluar nuestras vidas, nuestro caminar con Cristo, haciéndonos esta pregunta. ¿A quién me parezco más? ¿A quién soy semejante? ¿Me parezco más a Dios? ¿Me parezco más a Jesús? ¿O me parezco más al mundo? ¿O me parezco más al diablo? Así que entremos a la tercera característica de la familia de Dios. Y esta es que la familia de Dios vive en santidad. Versículo 3. Versículo 3 dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Y cuál es esa esperanza? Que un día vamos a estar con Dios, lo vamos a ver cara a cara porque vamos a ser semejantes a Él. Todo aquel que tiene esa esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Ahora veamos, notemos que la motivación del Hijo de Dios para purificarse, para vivir en santidad, es esa esperanza maravillosa. Esa es la motivación. La venida del Señor, el día en que nosotros vamos a ser transformados. Déjenme ponerse de esta manera. Si va a venir una visita importante a mi casa, ¿qué hago yo con mi casa? Yo la limpio, la ordeno, hago que huela bien, ¿verdad? Y que se vea bien. Si yo voy a un evento especial como una boda, ¿qué hago conmigo mismo? Bueno, yo me visto de la mejor manera que puedo para honrar a la pareja que se va a casar. Si yo voy a hacer una presentación o voy a tener una entrevista con alguien muy importante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, uno, me visto bien, quiero llegar bien presentado, ¿verdad? Y me preparo bien porque yo no quiero dar una mala impresión. Y si esto es así con cosas de nuestra vida, ¿cuánto más importante, hermanos, es que estemos preparados, purificándonos para ese día en que vamos a estar cara a cara con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Ese día cuando finalmente y una vez y por todas seremos verdaderamente hechos semejantes a Él, para que podamos verlo cara a cara. La iglesia de Dios, la familia de Dios, se purifica porque su Señor viene pronto. Y esa es su motivación. Ahora, otra vez en el versículo dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y yo quiero que usted entienda o note que hay intención ahí. La familia de Dios vive en pureza intencionalmente. Es algo intencional.
La idea del texto aquí es que no es que nosotros mismos, y queremos hacer esta aclaración, no es que nosotros mismos nos podamos limpiar, número uno. Nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Y esto va a ser aclarado más adelante en el versículo 1. Pero el punto aquí es que el verdadero Hijo de Dios no anda en santidad por accidente o por chance. Es una acción intencional. Es una acción intencional que el Hijo de Dios tiene que tomar. ¿Y cuál es esa acción? Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, ahí atrasito. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Dígame cuando está ahí. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la acción que el Hijo de Dios tiene que tomar para andar en pureza? El Hijo de Dios se purifica a sí mismo cuando reconoce su pecado. Acuérdense que dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Tenemos que reconocer el pecado que hay en nosotros. ¿Y qué más? Tenemos que confesarlo. Más el que lo confiesa, ¿ok? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces lo confiesa a Dios pidiendo perdón. ¿Y qué? Recibe perdón y limpieza de parte de Dios. Esta es la acción esencial en la vida del creyente si va a vivir en santidad. Los hijos de Dios necesitamos aprender, y esto yo quiero que usted, si quiere, escríbalo, póngale una nota ahí. Los hijos de Dios necesitamos aprender y a practicar diariamente el tratar con nuestro pecado. El purificarnos. No solo porque el Señor viene pronto, esa es nuestra motivación, sí, pero sino también porque tenemos un estándar y un modelo que es Dios mismo. Continúo con el versículo, versículo 3 del capítulo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como que, como Él es puro. El estándar de la familia de Dios, del Hijo de Dios, es Dios. Su modelo de pureza es Dios. La respuesta de la familia de Dios a tan gran esperanza no es seguir viviendo como le da la gana. No es decir, Dios me hizo así, así soy yo. O pensar, mira, fulanito es peor que yo, así que yo estoy bien. La familia de Dios, los hijos de Dios se purifican porque su mirada está ¿en quién? En Cristo. Su deseo es parecerse más ¿a quién? A Dios, a Cristo. Queremos ser puros porque Dios es puro. Yo sé que algunos tal vez no estuvieron aquí en las primeras dos características, pero yo me di cuenta que aquí en estos versículos del 1 al 3 hay un hilo que lleva el apóstol. Y es importante notar este hilo que lleva el apóstol. Y yo quiero resaltárselo. En el versículo 1, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dijimos que Dios nos llama a sus hijos y como resultado nuestra identidad ahora está completamente atada ¿a quién? A Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce, porque lo que éramos antes ya no lo somos. Ahora estamos atados a una identidad nueva que es Dios. Por eso el mundo no nos conoce, no nos entiende, no nos acepta, nos rechaza. Cuando nos ven a ofrendar dicen, ¿por qué están botando ese dinero? Cuando nos ven enseñarle a los jóvenes que es importante guardarse vírgenes para llegar al matrimonio, nos dicen, ven, estos son anticuados.
Cuando nos dicen, nos ven a enseñar el modelo del matrimonio bíblico entre una mujer y un hombre, nos dicen, bueno, a esta gente, ¿qué es lo que le está pasando? Son homofóbicos. Cuando enseñamos el modelo bíblico perfecto del hombre con género y sexo masculino y la mujer con género y sexo femenino, ¿qué nos llaman? Transfóbicos. No nos entienden. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está atada a Dios. A Dios. Pero también, porque nuestra identidad está atada a Dios, por eso es que cuando el cristiano actúa en maneras en que van en contra de lo que el mundo conoce, de la palabra de Dios, de lo que el mundo conoce de Dios y lo que el mundo conoce de Cristo, dicen, ay, ese dice que es cristiano. Ese es enojón, mire, y dice que es cristiano. Ay, tú no lo ves que pleitero es, que peleonero es, y dice que es cristiano. Ay, pero tú no ves que es mal educado, uno le da una cosa ni dice gracias y dice que es cristiano. Y qué chismoso es, no para la boca y dice que es cristiano. Y en el trabajo tú lo ves que se va a esconder y no está trabajando y dice que es cristiano. Ah, pero y ese jefe es tan injusto y dice que es cristiano también. Y tú no viste que el funalito, falto de compasión, ni siquiera tiene compasión de otras personas y dice que es cristiano. Y yo conozco a aquella persona que es necio, es terco y dice que es cristiano. Y aquel fulanito no reconoce sus errores. Tú le dices, mira, eso no estuvo bien. No se arrepiente y dice que es cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas cosas van en contra de la ley de Dios. Esas cosas van en contra de la ley de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, nuestra identidad está atada ¿a quién? A Dios. A Dios. Dice la palabra del Señor que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la condición de una persona sin Cristo es que está muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios. Y aún el Hijo de Dios, hermanos, cuando conscientemente tiene pecados sin confesar, aunque sigue siendo hijo, no está imitando ¿a quién? A Dios. ¿Usted está agarrando el hilo? Tenemos que parecernos ¿a quién? A Dios, tenemos que parecernos a Dios. Ese es el hilo que lleva Juan aquí. Dice primera de Juan, capítulo 1, vayamos a ir rápidamente. ¿Por qué es que el Hijo de Dios, con pecados sin confesar, no está imitando a Dios? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos hoy. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿en qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué es que el Hijo de Dios que anda con pecados sin confesar no está imitando a Dios? Porque Dios es luz y el pecado es ¿qué? Tinieblas. Y esos dos no se mezclan. Es como el agua y el aceite. Por más que usted le haga así, no se va a revolver. El Hijo de Dios que anda en pecado, anda en tinieblas y no está imitando a Dios. Y aún peor dice aquí, que es en el versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, no tenemos comunión con Dios. Si andamos en pecado, no tenemos comunión con Dios. ¿Y sabe usted qué le pasa a un cristiano que no anda en comunión con Dios? ¿Usted sabe qué le pasa? Le voy a llevar un viaje a Salmo. Vamos a Salmo. Salmo, capítulo 32. El rey David nos va a ayudar en esto.
Y es bien importante que entendamos el efecto del pecado sin confesar en nuestras vidas. Capítulo 32, versículos 1 y 4. Dice la palabra del Señor. David hablando, dice, bienaventurado, bendecido, afortunado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Obviamente aquí David está confesando un pecado, está diciendo qué bueno es cuando nosotros venimos ante Dios con nuestros pecados y Dios nos perdona. Pero ¿qué pasa cuando no lo confesamos? Versículo 3 dice, mientras callé que mi pecado, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó su mano, sobre mí tu mano, se volvió que mi verdor en sequedades de verano. Aquí hay dos figuras que nos está dando el salmista. La primera es de envejecerse. ¿Qué le pasa a usted cuando se envejece? Porque, bueno, ¿qué me pasa a mí también? Aunque yo no soy tan, pero... ¿Qué nos pasa cuando nos envejecemos, verdad? Nos volvemos más débiles. Ya cuando me levanto de la cama ya no me puedo levantar tan rápido porque si no me mareo. Ok, ya no tenemos esa vitalidad, esa fuerza. Espiritualmente el cristiano que anda con pecados sin confesar, le pasa lo mismo. Espiritualmente se va envejeciendo, va debilitándose. Por eso es que es importante confesar nuestros pecados. Y la otra figura es de sequedad de verano. Su verdor se hace como sequedad ¿qué? De verano. ¿Qué pasa cuando un árbol se seca? Ya no puede dar ¿qué? Fruto. Una vida, un creyente, un hijo de Dios que anda con pecados sin confesar, no va a dar frutos. No va a dar frutos. Pero no solo eso, vamos al capítulo 51. Capítulo 51 de Salmos. Versículos 10 y 12. 10 al 12, perdón. Aquí también David está confesando su pecado. Y en este capítulo, en este salmo en particular, es el pecado que él hizo de adulterio con Betsabé. ¿Ok? Él vio a Betsabé bañándose, se sintió tentado y como él era rey, tenía la autoridad y todo el poder y el dominio y mandó a que la buscaran para poder acostarse con ella. La embarazó y en vez de confesar su pecado, mandó eventualmente a matar a su esposo. Y se cayó el pecado. Y no lo confesó. Hasta que un día Dios le mandó un mensajero que lo enfrentara. Vamos al capítulo 51, versículo 10. Otra vez David confesando, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David reconoce aquí que mientras él no está bien con el Señor, él toma el riesgo de no estar en comunión con Dios, de que la presencia de Dios se vaya de él. Así que una de las consecuencias de guardar nuestro pecado es que no estamos bien con Dios. No hay esa comunión que teníamos cuando estábamos bien con Él. Otra consecuencia que dice aquí, no, vuélveme el gozo de tu salvación. El cristiano que anda con pecados sin confesar es un cristiano que va a andar deprimido. Deprimido. No va a haber gozo en su vida. Va a venir a la iglesia, va a hacer todas las cosas que hace como cristiano por pura
por pura, ¿cómo le digo? Tradición, por pura rutina. Pero en su corazón no hay gozo. Y se va a ir secando y secando. Y gracias a Dios, porque aquí en el versículo 11 dice, le dice David a Dios, no quites de mí, tu Santo Espíritu. Gracias a Dios que eso no tenemos que preocuparnos hoy por eso. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros una y por siempre. Pero en ese entonces, el ungido de Dios, el Espíritu venía a morar en una manera especial en el ungido de Dios. Y David dice que por no confesar su pecado, tomaba ese riesgo de que el Espíritu se fuera de él. Y aunque eso no nos puede pasar, la palabra es clara que cuando nosotros andamos en pecado, ¿qué pasa con el Espíritu? Es contristado. Es contristado. Así que el hilo aquí, hermanos, es que el Hijo de Dios necesita parecerse ¿a quién? A Dios. Y por eso es que somos llamados hijos de Dios. 2, Dios nos ha convertido en hijos de Él y nos ha dado la habilidad ahora de ser como Él, de querer ser como Él, de querer imitarlo a Él, de querer hacer su voluntad, de querer seguirlo a Él. Ese cambio interno que ha pasado nos permite ahora querer ser como Él. Ahora nosotros necesitamos ser intencionales en purificarnos, en confesar nuestro pecado, en llevarlo a Él, para que podamos ser esos imitadores de Él. Ahora, yo le dije que nosotros no podemos lavar nuestro propio pecado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos al versículo 5. Perdón, vamos al versículo 4. Versículo 4 del capítulo 3. Note, el problema aquí es el pecado, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Porque el pecado, porque infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios nos dice claramente que el pecado es el problema. El problema aquí es el pecado. Y Juan nos explica que el pecado es quebrantar la ley. ¿Cuál es la ley? ¿A qué ley se refiere? Bueno, a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, los 10 mandamientos cuando salieron de Egipto. Esta ley Jesús la resumió en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dijo el Señor Jesucristo, es el primer mandamiento y grande mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, que lo que yo hago o digo demuestre que amo a Dios y a los demás. Y la pregunta que no tenemos que hacer es, ¿alguna vez he hecho algo que haya demostrado falta de amor a Dios o a mi prójimo? Si es así, he pecado. He quebrantado la ley de Dios. Pero ¿qué tal mis emociones? Tal vez yo puedo decir, bueno, yo no lastimo a nadie y yo no tengo nada contra nadie, man. No le echo nada a nadie. Pero ¿qué tal nuestras emociones? ¿Qué tal nuestros pensamientos? ¿Tiene algo de la Biblia que decir acerca de eso? Mateo 5. Mateo capítulo 5. Dice la palabra del Señor en Jesús hablando en Mateo capítulo 5. ¿Estamos ahí?
Versículo 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, oiga esto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es fuerte esto. Dios lo lleva al nivel de mi corazón. Porque yo no puedo ver tu corazón y tú no puedes ser el mío. Dios sí lo puede ver. Y Él dice que lo que está ahí, si no está bien, es pecado. Pero vamos a otro versículo más. Versículo 27 y 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es cuando una persona casada tiene intimidad con una persona que no es su cónyuge. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, hermano, el pecado no es simplemente una acción contra Dios o contra mi prójimo, sino es algo que pasa primero aquí en el corazón. Y si pequé en mi corazón, he quebrantado la ley de Dios. Ante tal estándar o vara de medir, ¿cómo quedamos? Todos quedamos cortos. Todos quedamos cortos. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Y la solución a ese pecado es ¿quién? Ok, Jesús. Versículo 5, vamos rapidito al 1 Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jesús es la solución al pecado, hermanos. Él apareció, o sea, vino al mundo, murió en una cruz, resucitó, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Y por qué puede quitar Cristo nuestro pecado? Dice ahí el versículo, porque Él nunca pecó. Él fue el único ser humano que pudo vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Y se entregó esa vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que yo ya no tuviera que ser un esclavo del pecado. El problema es el pecado. El pecado, si tú no tienes a Cristo hoy en día, me estás escuchando, el pecado te tiene esclavizado. Sí, puedes hacer cosas buenas, pero al final del día el que tiene control de tu vida es el pecado. En cualquier momento tu cuerpo te va a decir, mira, yo quiero hacer esto y aunque sea malo, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado está en control. Eres esclavo del pecado. Pero lo bueno, hermanos, es que Jesús vino y dijo, yo voy a deshacer eso. Ya no tienes que ser esclavo del pecado. Yo te puedo dar libertad. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a Jesús. Si tú no tienes a Cristo, si tú no lo has conocido, corre a Jesús. Confiesa tu pecado, entrega tu vida a Él. Para que recibas perdón y libertad. Pero hermano, también tú ya no eres esclavo del pecado, pero tu carne todavía es un problema. Y por eso es necesario, como dice aquí, que estamos viendo, que nos purifiquemos. Que breguemos con el pecado de un solo, no le demos chance. No le des rienda. Trata con él. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La familia de Dios vive en santidad. ¿Cómo? Se purifica. Se purifica. Esa es una acción intencional. Pero hay otra manera en que la familia de Dios vive en santidad. No practica el pecado, sino la justicia.
Y el próximo domingo cuando regresemos vamos a explorar esto. Yo comencé haciendo esta pregunta, ¿a quién me parezco más hoy? ¿A quién soy semejante? ¿A Dios o al mundo? ¿A Jesús o al diablo? La familia de Dios es semejante a Dios cuando vive ¿en qué? En santidad. Esa es la característica de la familia de Dios. La familia de Dios vive en santidad. Y si tú eres hijo de Dios, tú que me estás escuchando, si tú eres hijo de Dios, te recuerdo que nuestra meta y anhelo es ser más como Dios. Sobre todas las cosas que podamos estar persiguiendo en esta vida, lo que tiene que ser nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestra meta es ser más como Dios. Y esto comienza ahora. Esto comienza ahora, esto comienza hoy haciendo el compromiso de vivir en santidad, purificándonos, reconociendo y confesando nuestro pecado y recibiendo el perdón de Dios y su limpieza. Y yo sé que esto ha sido duro, esta palabra ha sido dura, pero yo quiero que tú encuentres el gozo en esto, porque para mí esto me trae gozo. ¿Por qué? Porque yo conozco mi vida. Yo soy débil. Yo peco. Si yo me pongo a pensar en todas las veces que le tuve que pedir perdón a Dios esta semana, me quedo aquí otra hora. ¿Y sabe por qué me da gozo esto? Porque Jesús está ahí. Porque yo puedo ir a Él con mi pecado. Yo puedo decirle, Dios, te fallé, perdóname. Yo sé que Él me va a perdonar. Y no tengo que esconderlo. No tengo que vivir en eso. Yo puedo venir a mi Dios y decirle, Padre, yo te fallé hoy, perdóname. Y yo sé que Él me va a perdonar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? ¿A quién? Jesucristo el justo. Y primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y medites en lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. Yo no sé cómo te fue en tu semana, no sé cómo te fue hoy. Yo te animo y te motivo a que practiques tratar con tu pecado. Si hay algo en este momento que el Señor te está trayendo a tu mente, arrepiéntete, confiésalo y sé libre y sé limpio y recibe su perdón. Recuerda esto, mantén cuentas cortas con Dios. Sigue en ese espíritu de oración y meditación, porque yo quiero tomar la oportunidad también para hablar a aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. Aquellos que escuchan mi voz y no saben, no entienden lo que estamos hablando. ¿Qué es esto de ser hijo de Dios? Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, Dios te está llamando a ser su hijo. Dios quiere hacerte su hijo. Y tú dices, ¿qué puedo hacer? Si estás cansado de cargar con tu pecado, Dios te dice, porque de tal manera te amó Dios, que mandó a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está llamando. Y si tú quieres confesar tu pecado y entregarle tu vida y confiar en Cristo como tu salvación, como tu Salvador, esta es la hora. Repite conmigo estas palabras. Dísela a tu Dios. Padre, yo reconozco mi pecado. Yo sé que soy pecador, que estoy perdido, que estoy muerto en mis pecados. Y yo te pido perdón. Y yo reconozco que Jesús me puede salvar. Y quiero confiar en Él como mi Salvador y el Señor de mi vida. Me entrego a ti. Hazme hijo tuyo. Te lo ruego. En nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque aunque hay momentos al leerla que quebrantan nuestro corazón, que nos hacen tal vez no sentirnos bien por dentro, te damos gracias porque al final vemos que tenemos un gran Salvador, que tenemos a Jesús, nuestro abogado delante del Padre, que dice que podemos venir con nuestro pecado, confesarlos y recibir perdón. Te damos gracias. Ayúdanos en esta semana, Señor, a purificarnos, a mantener cuentas cortas contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.